A ver si te oyen. Ya, empezó a grabar. Muy Muy buenas bien. tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por participar en este conversatorio sobre la vejez y la eutanasia en el mundo del futuro desde una visión ética, organizada por la tertulia ética civil Carlos, hijos de Carlos Upegui. Saludamos al doctor Rodrigo Londoño, quien fue vicepresidente de Fabricato, quien acaba de entrar. Nuestro invitado de hoy es el doctor Manuel Sabater Rodríguez Adame, a quien agradecemos de corazón la gentileza de haber aceptado nuestra invitación por medio de nuestro compañero Augusto Fenollar García. Su hoja de vida, la del doctor Manuel, se la remití por correo electrónico y por WhatsApp. Damos la bienvenida al ingeniero Mario Saldarriaga. Y quiero destacar de la hoja de vida de Manuel lo siguiente. Es ingeniero técnico industrial sección mecánica del EIT Valencia, diplomado en investigación operativa, Universidad de Valencia, ingeniero agrónomo, especialidad en economía agraria, Universidad Técnica de Valencia, Madrid, licenciado en economía, Universidad Complutense, licenciado en psicología, Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en ingeniería agronómica, Universidad Politécnica de Madrid. Hay muchos otros hechos que valen la pena destacar, que ha sido un hombre de empresa, ha sido una persona que ha viajado mucho al exterior, estuvo varias veces en Rusia, conoce a fondo la situación del comunismo y, por sobre todo, es colaborador en muchas obras de tipo social y ha tenido mucho que ver precisamente con la vejez. El formato de reunión que vamos a tener es el mismo de siempre. De 4 a 5 de la tarde está la intervención del doctor Sabater. En ese espacio, menos tiempo, no hay problema. Si necesita un poco más de tiempo, lo podemos agregar. Y luego de 5 a 6 abrimos el foro para que todos los participantes puedan dar sus opiniones sobre este tema. Sobre este tema le mandé mucha ilustración porque es un tema que a nivel global está trabajando mucho. Ya en muchas partes se ha autorizado la eutanasia y en las últimas ocasiones, aquí en Medellín, una señora de edad muy joven, no en estado terminal, pero tenía una enfermedad que le causaba muchos dolores y suplicó, puso tutelas para que le dejaran aplicar la eutanasia y se la aplicaron. En la revista Semana, la señora del embajador Ordóñez en Estados Unidos, que sufre la misma enfermedad, tiene más o menos la misma edad, hablaba de cómo ella, a pesar de esos dolores, a pesar de sus sufrimientos, era alegre, estaba feliz viviendo, y que jamás se haría la señora de Medellín Ríos. Entonces, damos la palabra al doctor Manuel Sabater Rodríguez Adame, quien quiere agregar algo sobre su experiencia de estas cuestiones de envejecimiento y desde el punto de vista de la ética, lo puede
que hacer. Adelante, doctor Manuel. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos por escucharme. En particular, gracias a Augusto Fenollar, que me ha metido en este lío a las bravas, pero bueno, lo llevaremos con dignidad. En cualquier caso, gracias a todos. A ver, yo empezaría por unas cosas básicas o importantes, digamos, sobre los principios de la vida. Voy a partir de una serie de premisas previas para enmarcar la trama en la que nos movemos. Voy a empezar muy por el principio, pero pienso que es conveniente. El universo tiende al caos. El principio de la entropía, hasta ahora, es una certeza admitida. La vida es una anomalía dentro del universo. La química del carbono permite la biología tal como la conocemos en la Tierra. Y es un intento de orden dentro del desorden general. La vida humana es una excepción que se ha ido construyendo durante milenios de años, durante millones de años. Baste una consideración elemental. El cuerpo humano tiene billones de células y los 46 cromosomas de cada una de las células del cuerpo humano tienen más o menos 2 metros de ADN. Si pudiéramos unir y luego estirar en un solo hilo todo el ADN que hay dentro de los billones de células del cuerpo humano, su longitud sería de 20.000 millones de kilómetros, es decir, 65 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esto causa estupor y admiración, y no es más que algunas de las manifestaciones del milagro de la vida humana. El ser humano es un ser gregario, como casi todos los seres vivos, y tiende a vivir en sociedad porque ello le aporta múltiples beneficios y le asegura la continuidad de la especie. Los instintos básicos de la vida son el de conservación y el de reproducción, es decir, la defensa y protección del individuo y la defensa y protección de la especie. La cultura es una creación humana que asegura y protege los dos instintos básicos. La vida en sociedad genera unas normas que garantizan o deberían garantizar esos dos criterios básicos, la vida del individuo y la perpetuación de la especie. Hoy, lamentablemente, las dos conculcadas. La ética es un logro de la cultura humana que permite dilucidar lo correcto de lo que lo es menos y establecer una gradación de valores cuyo objetivo final es, o debería ser, proteger la vida individual y asegurar su continuidad con la protección de la especie. La ética cristiana es para mí la mejor ética que conozco y que se ha construido con el sentido trascendente del judaísmo, las premisas racionales de la Grecia clásica y la divulgación de la ley del derecho romano, las bases de la cultura en las que nos desenvolvemos. Pero, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos de ética cristiana y por qué esto ha supuesto un avance en la civilización occidental? Hablamos de entender el valor y la dignidad intrínseca a cada vida humana. Cuando Jesús en las bienaventuranzas dice: bienaventurados sean los pobres, los aplastados, los humillados, está revolucionando la concepción que se tenía del ser humano dentro donde la dignidad estaba ligada al estatus. La dignidad humana se consideraba ligada a la posición social y el único que podía llamarse hijo de Dios, como en efecto se hacía, era el César o los que en otras culturas ostentaban el máximo poder. Es decir, se consideraba que la dignidad humana iba a la vez que la posición que ocupaban en la sociedad. Y aunque la historia de Occidente, que se ha basado en esa ética cristiana, ha sido la que ha proporcionado en última instancia la serie de conquistas sociales que llevan hasta la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. El valor de cada vida humana, y en especial de los desprotegidos, incapaces, que en la antigua Roma o en la antigua Grecia podían ser descartados de la sociedad al nacer. Entonces, lo que ha hecho que nos llegue a día de hoy esa concepción del valor humano que tenemos en las sociedades occidentales viene de ese sustrato de valores y de una concepción de la vida humana como un valor trascendente que nos ha sido dado y que está por encima de nosotros. Si quitamos estas premisas de las sociedades,
el castillo de naipes sobre el que está construida las sociedades del bienestar y la sociedad humana se desmorona. Nadie nos ha consultado si queremos nacer. Nos han nacido y nadie debería consultarnos si queremos morir. Estamos aquí y ya. Pienso que la vida es un don, es decir, un donativo de cuyo uso debemos dar cuenta a Dios, a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos. No somos dueños de nuestra vida, sino administradores de ella, y mucho menos dueños de la vida de los demás. Y no podemos ni debemos delegar en otros, médicos o familiares, la capacidad de decidir por nosotros. Si consideramos que es un delito que alguien usurpe, robe, venda o destruya un bien nuestro sobre pretexto de que está deteriorado, o no cumple en plenitud la función para la que fue producido, con cuánta mayor razón deberíamos oponernos a que alguien nos quite la vida. La democracia es el menos malo de los sistemas que la cultura ha construido para la convivencia armónica de los individuos. Los parlamentos que legislan los constituyen un grupo de hombres elegidos en los países democráticos en función de los partidos a los que pertenecen, la mayor parte de las veces, lamentablemente, sin conocimientos científicos ni éticos, que aprueban leyes de cuyo alcance y trascendencia nunca son del todo conscientes, y que facultan a los tribunales para determinar no lo que es justo o injusto, sino que es conforme o contrario a la ley. He colaborado con el Teléfono de la Esperanza, una institución preventiva del suicidio. Hace tiempo leí que una persona se suicida cuando el dolor de vivir es más fuerte que el temor de morir. En este tiempo en el que la guerra nos parece una atrocidad, la pena de muerte es denostable y se lucha para excluirla de los ordenamientos jurídicos, se nos presenta la eutanasia como un logro humano y social que permite una mejor vida y una mejor muerte. Hay que evitar o paliar el dolor de vivir, rodeando de confort, de bienestar al ser humano y en especial en sus últimos instantes. Pienso que en cualquier discusión hemos de comenzar por ponernos de acuerdo en los conceptos primitivos para saber de que estamos hablando de lo mismo y después, sobre ellos, elaborar nuestra tesis o establecer nuestros criterios. El lenguaje, las lenguas vivas, son equívocas, no unívocas, y una misma palabra puede designar conceptos diferentes. Basta una inflexión de la voz, incluso, para cambiar la mayor parte de los sentidos de las palabras. Así pues, voy a comenzar con una definición de eutanasia y las desemejanzas que tiene esa palabra con otras que pueden resultar equívocas. Parto de la base de que la eutanasia es una provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa propia y en un contexto médico. No es eutanasia la inadaptación del tratamiento a la situación clínica de un paciente por defecto o por exceso, es decir, por abandono o por obstinación terapéutica. No es eutanasia el suicidio médico asistido, proporcionándole los fármacos para que él los utilice. No es eutanasia la sedación paliativa, aunque ello acarree alguna disfunción que contribuya a acelerar la muerte. A mi juicio, son tres las características básicas de la eutanasia: petición expresa, meditada y pensada y reiterada, ejecutada por un profesional médico o sanitario sin dolor y en el mejor interés de la persona que lo requiere, en una enfermedad irreversible con finalidad inmediata, a corto plazo o inmediata de muerte. Por tanto, no es eutanasia, llegando a los temas inminentes y prácticos, la desconexión del respirador en caso de muerte clínica. La desconexión cuando produce dolor y sufrimiento y la situación es irreversible. No reanimar al enfermo terminal si no hay mejoría esperable y así lo manifestado. Cuando se deja a una persona morir en paz de modo natural. La sedación terminal que evita el sufrimiento. Limitación del esfuerzo terapéutico. Y en mal plan, no es eutanasia, el asesinato, muerte con alevosía, el homicidio, muerte involuntaria, la omisión de socorro, la negligencia médica o error profesional y el rechazo del tratamiento. La eutanasia, vista desde la perspectiva cristiana,
desde el punto de vista cristiano, que considera la vida como un valor que nos trasciende, ahí está el quid de la cuestión, en que es un valor que nos trasciende, la eutanasia no es cristiana. Ya en sus orígenes, cuando el cristianismo convivía con el estoicismo, marcaba las diferencias. El hombre no es el dueño de su vida. Nació sin su consentimiento, es decir, le nacieron, como comentaba antes, y morirá cuando Dios quiera, es decir, sin su anuencia. El gran mensaje de la salvación, la buena nueva, el Evangelio, es que Dios ama de modo especial, son sus predilectos los enfermos, tullidos, discapacitados, moribundos, etc. Ya en el siglo IV, San Basilio funda los primeros hospitales, conventos, para cuidar a los desechados, a los vulnerables, a los desprotegidos por la enfermedad. Y un poco más tarde, en el siglo V, San Ignacio sostiene que no es lícito acortar la vida de nadie, aunque él lo pida. En los siglos XVI y XVII, los teólogos que tratan de los derechos del hombre y preconizan la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen que es lícito aliviar el dolor, dejar morir en paz y emplear todos los medios ordinarios que fomenten y permitan la vida, y prohíben matar, ayudar a suicidarse y cuestionan el empleo de medios extraordinarios. Los papas en su magisterio, en el siglo XX, Pío XII admite la eutanasia indirecta, es decir, que si la morfina u otro paliativo del dolor produjese per se el alivio del dolor y el acortamiento de la vida, puede ser lícita. Es decir, no admite la eutanasia activa, directa y usando medios extraordinarios. Concilio Vaticano II y el Papa en la encíclica Gaudium et Spes deja claro que el suicidio y la eutanasia son medios infames, degradantes y deshonrosos, tanto para la persona que hace como para el que lo procura. En 1980, hace 40 años, la Congregación de la Doctrina de la Fe establece: nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin violar un derecho fundamental, irrenunciable e inalienable, con el fin de eliminar los sufrimientos o de evitar niños subnormales, enfermos mentales o incurables. La prolongación de una vida desdichada, quizá por muchos años, que podría imponer cargas demasiado pesadas a las familias y a la sociedad. Nadie puede pedir ese gesto homicida para él mismo o para otros, confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente, y ninguna autoridad puede imponerlo o permitirlo. Es legítimo el uso de calmantes que indirectamente pudieran repetir el acortamiento de la vida. Es de derecho morir con dignidad y serenidad, y no lo es procurar la muerte como se quiera. Es lícito en conciencia renunciar a unos medios que prolongarían de modo precario y penoso la vida, pero no se debe interrumpir las curas normales debidas al paciente. Es lícito el uso de los medios proporcionados y también la interrupción de los medios extraordinarios cuando estos supongan unos sufrimientos o molestias mayores que los beneficios esperados de ellos. Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, dice: acercándose la muerte, los hombres deben estar en condiciones de poder cumplir sus obligaciones morales, familiares y, sobre todo, deberían prepararse con plena conciencia al encuentro definitivo con Dios. De acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto elimina de forma deliberada a una persona humana. En el Catecismo de la Iglesia Católica, con su experiencia de vida de 2000 años de antigüedad y de haber tratado personas de los 5 continentes, desde reyes a mendigos y desde intelectuales a disminuidos psíquicos, establece en sus puntos 2276: aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. En el punto siguiente, 2277, cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una opinión que de suyo en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. En el punto 2278 dice: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados
puede ser legítimo interrumpir esos tratamientos y rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Esa es una frase clave, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, y si no, por los que tienen derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Y por último, en el 2279, dice: aunque la muerte se considera inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, pueden ser moralmente conformes a la dignidad humana, si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino simplemente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. El actual Papa, Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, subraya el grave riesgo que entraña en descarte de ancianos y la necesidad de acompañamiento hasta el final de la vida. La familia es el último reducto cuando ya no queda nada. La familia son los lazos genéticos, es la continuidad de la especie, es el valor primigenio que nos trae a la vida. Abatida la familia y conculcados los derechos del individuo, atomizado, queda inerme ante los poderes fácticos, sean científicos, políticos o de cualquier otra índole. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para la familia en todo el mundo. Tal práctica es legal en algunos estados. La Iglesia, mientras, se opone férreamente a tales prácticas. Siente el deber de ayudar a las familias que se ocupan del cuidado de sus miembros ancianos y enfermos. Del mismo modo, la Iglesia siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia, y también rechaza con firmeza la pena de muerte. Ahora hagamos una revisión geopolítica para entender por qué la eutanasia se está insistiendo como un logro y veamos sus posibles consecuencias reales. El materialismo, que ha penetrado en las grietas de la sociedad y en la estructura social, nos está llevando a destruir la familia y a desnaturalizar los valores cristianos, que para mí son la máxima expresión del saber humano, y a destruir vidas humanas de los no natos y de los ancianos. Destruida o desnaturalizada la familia, el individuo queda solo frente al poder. Es más fácil someterlo al dictamen del sabio, del grupo social o del Estado. De una parte, las agendas ideológicas en contra de la familia, de la ética cristiana y en el fomento de los nacionalismos que ayuden a destruir los estados, y de otro, la lucha del globalismo contra los estados. Los globalismos son ejemplos de una concepción utilitaria de las cosas, cuando todo vale en la consecución de beneficios. Yo pienso que no es un acto de piedad, sino una razón utilitaria para ahorrar un gasto social y para eliminar a los más desprotegidos y vulnerables. Es la vuelta a Esparta y a la roca Tarpeya. De los 194 países del mundo, reconocidos por la ONU, solo 7 han aceptado y 3 solo algunos estados de los que lo componen. En nuestro entorno, Italia, Francia y Alemania han rechazado la eutanasia. El Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo la han aceptado, cada una con sus peculiaridades. Suiza también, con 1000 muertes por año, y España también. Canadá y Colombia, 6 estados de los Estados Unidos, lo han aceptado, con 1000 muertos anuales. Y otros, tras un referéndum, lo han rechazado. Me refiero a algún estado de los Estados Unidos. Australia fue el primer país en adherirse a esta práctica, con consideraciones y reconsideraciones. En un momento determinado, un estado la aprobó y luego se reconsideró y la rechazó. La mitad de las muertes en el mundo por este procedimiento se producen en Holanda, un sexto en Bélgica y otro tanto en Canadá. Veamos las consecuencias tras el auge de la eutanasia. Cuando un enfermo suplica que se acorte su existencia o pide la muerte, si no está en un error de juicio o en un error inducido, lo que está pidiendo es otro tipo de vida diferente a la que en ese momento está viviendo. Es decir, pide amor y calor humano y sobrenatural a todos cuantos le rodean,
familias, médicos, enfermeros, etc. Hacer partícipe al paciente del tratamiento muchas veces ayuda a realizarlo y a recibirlo con interés. Pretender ahorrar en los cuidados paliativos sería como disminuir el hormigón de los cimientos de un edificio para poder hacerlo más alto. Yo estuve trabajando en el teléfono de la esperanza. Cuando se analizan las llamadas de auxilio de una persona suicida, a la que se está verificando es que esa persona está reclamando atención, cuidados, cariño, comprensión, afecto. Presupone que en las condiciones de vida en las que está, sean reales o supuestas, por él, su vida no tiene sentido. De ahí lo importante que es dar sentido a la vida, a la enfermedad y a la utilidad de la existencia. Cuando el Quijote está muriendo, su fiel Sancho le reclama: no se me muera usted, mi señor, tan así, tan de repente, que yo le necesito. Todos, de algún modo, somos necesarios. Y la soledad no querida es la peor pesadumbre que podemos infligir a un semejante. ¿Cuántas lecciones de vida se extraen de una persona que está abandonando este mundo? Y cuán reconfortante es ayudar y asistir a una persona en su último trance. De otra parte, la aceptación legal de la eutanasia predispone y resta importancia a los posibles abusos de familiares, médicos, sanitarios, regidores o gobernadores. La inducción de los vulnerables es mucho más sencilla y la coacción a personas sin autonomía puede llegar a ser criminal, sabiendo que la ley no va a investigar. Y la reducción del coste de prolongar una vida inútil de la asistencia sanitaria para un hospital permite disminuir de más camas, para una ciudad de más viviendas o para un país de la disminución de las clases pasivas. Mejora los ratios económicos y aligera el presupuesto para poder invertir en otros temas que a juicio del gobernante o del gerente, del alcalde o del gobernador sean más importantes y puedan generar mayores beneficios. Supone degradar la vida humana a la categoría de semoviente o animal de compañía. Ahora que en España se acaba de reconocer que los perros, gatos y otras mascotas son ya parte de la familia, esto genera un riesgo que se ha dado en llamar de la pendiente resbaladiza, en la que frenar es muy complicado, sutil y entraña una gran dificultad. Comenzamos eliminando a los de 100 años con diabetes y 2 infartos. Superada esta etapa, avanzamos a los 98 y vayamos bajando hasta la edad que nos parezca más interesante para construir una Arcadia feliz. He eliminado aquí el tema de los terminales de cáncer, porque para muchas personas es un tema que duele y duele mucho. La aprobación de una ley de eutanasia predispone al vulnerable a solicitar una muerte para mejorar la vida de su familia, cuando la realidad social debería ser mejorar la atención y los cuidados, y cuando una sociedad avanzada debería evitar o paliar los problemas derivados de esas deficiencias. En Madrid, mi ciudad, como ejemplo, se está culminando con éxito las pequeñas rampas para acceder a las aceras de las personas que van en carritos. ¿Cuántas cosas de este estilo se podrían hacer para mejorar las vidas de los más necesitados? Voy ya terminando. Conclusiones. Principio ético básico y elemental. El objetivo ético no es eliminar vidas, sino hacerlas más amables y confortables, justo cuando y cuanto más necesitados está de ayuda y asistencia. La vida se caracteriza por la actuación, es decir, por la realización de acciones y actuaciones que la conforman y estructuran. Lo que sucede es consecuencia de lo que sucedió y preconiza lo que puede suceder con un alto grado de incertidumbre. La muerte es otro acto, pues hay millones de inputs no previstos ni previsibles que alteran esas esperanzas que se consideraban como deseables. La vejez es la plenitud de la vida. Es la etapa en la que hemos aprendido a saber. Ya colocamos las cosas, las personas y los sucesos en su justo término. Y ya sin ambiciones, sin deseos de dinero, honor, fama, gloria o poder, asumimos la realidad de la existencia como un paréntesis entre dos nadas, o entre un ser y no ser. Y es el momento de mirar lo hecho y asumir que no llevamos las manos vacías. Con errores y aciertos hemos contribuido a la vida y la hemos vivido y mantenido. Cada instante de nuestra vida, todos y cada uno de los instantes de nuestra vida, tienen un algo divino, un halito de eternidad condensada que hemos de descubrir, incluso el último.
La muerte en nuestra sociedad se elude, no se asume, no existe y no se vive, ni se convive con ella. En mi infancia, la muerte era una despedida real, formal, y el entierro un acto social, con volteo de campanas, asistencia de allegados y coche fúnebre, que inducía a considerar la muerte como un acto de la vida, el último, pero un acto más. Eludimos la muerte. Hoy se pasa del hospital al tanatorio y allí, maquillado y arreglado, se exhibe el mínimo tiempo imprescindible para adquirir conciencia de que ya no está, como cuando se va de viaje o se traslada a otra ciudad y deja de formar parte de nuestra cotidianidad más que en el recuerdo o la nostalgia. Los dos principios básicos de la sabiduría griega, conócete a ti mismo y nada en exceso, son aplicables a cualquier situación de la vida, por dura y compleja que sea. Conoce y escudriña tu yo trascendente, persistente a pesar de los cambios, y no te abrogues ni te recrees en el derecho a cualquier tipo de exceso, sea de ocio, de sexo, de dinero o de salud. La sabiduría, el saber, nos induce a no prolongar irracionalmente la vida ni a acortarla. En este sentido, hace tiempo que adopté el método tomista y reconozco que me ha dado muy buenos resultados. Afirma mucho, niega poco, distingue siempre. Los valores cristianos, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, es un saber por encima del conocimiento y muy por encima de la información. La minusvaloración o devaluación de la vida, al principio o al final de la existencia, es el mayor error que el Homo sapiens puede cometer y cuyas consecuencias son, a mi parecer, inmensurables. Y para concluir, la ley de la eutanasia, en mi opinión, es colocar al hombre ante una puerta abierta, a un abismo pendiente de un leve temblor de tierra, de un golpe de aire o de un suave empujón, para acabar con la trama de la existencia humana en la Tierra. Doctor Bueno, Manuel. Hasta aquí. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por su exposición. Vamos enseguida a ir el foro para que hagan sus preguntas o hagan sus comentarios. Esas preguntas y esos comentarios, por favor, que no duren más de 2 minutos. Y el que quiera participar en la parte de abajo, mano derecha, hay un elemento que nos ayuda a saber quién quiere la palabra. Entran en la parte de abajo donde dice reacciones. Esta parte donde dice reacciones, ustedes pueden levantar la mano. ¿Quién quiere participar? Doctora Clara, adelante. Bueno, hace el año pasado, y yo conocí la persona, aquí hubo una eutanasia muy famosa del doctor Álvaro Mejía, abogado. Él llevaba mucho tiempo con un cáncer terrible, los dolores eran insoportables y él mismo hizo todas sus vueltas para conseguirla. Hubo un reportaje en El Tiempo donde la señora habló y dijo, para mí esto fue el acto de amor más grande que yo le pude haber manifestado a Álvaro. Y ella explicó que ella no quería verlo sufrir más, que ella quería estar con él hasta el último momento, y cuando llegaron los paramédicos a aplicarle la droga, la intravenosa que fuera, ella estuvo al pie de él, tomado de la mano, y había varias personas de su familia. Lo que me llamó la atención fue que en la Corte Constitucional, acá en Colombia, a los días dijeron en una reunión que ellos estaban todos de acuerdo con la señora de Medellín que había dicho que la eutanasia era un acto de amor. Bien, doctora Clara. ¿Qué opina, doctor Manuel? Bueno, a ver, el hecho de que se hayan utilizado unos casos extremos para establecer una ley que regule el tema es un alto riesgo para la seguridad de las personas. Es decir, hay casos extremos, evidentemente, pero que no pueden servir como de base o de fundamento, sirven de hecho para justificar unas decisiones
o unas actuaciones que a mi juicio son reprochables. Yo pienso que la ética cristiana es, al menos para mí, la mejor ética que conozco. No conozco ninguna ética superior a esa. He estudiado historia de las religiones, he estudiado ética, he estudiado teología. Soy casi licenciado en teología, me faltaron 3 asignaturas para terminar la licenciatura. No porque quisiera ser sacerdote, sino porque estuve durante un tiempo en el Opus Dei y ahí había que estudiar teología por si acaso, por si Dios te llamaba al sacerdocio. A mí Dios nunca me llamó al sacerdocio, pero estudié teología. El hecho es que esos casos extremos que están en el límite o en el filo de la navaja son unos asumibles, vamos a llamar así, pero no asumibles mediante una inyección letal, sino asumibles mediante, por una parte, unos cuidados extraordinarios y por otra parte, no prolongar la vida innecesariamente. Si hay que inyectar morfina o cualquier otro medicamento para que la vida, o sea, no para terminar con la vida, sino para paliar el dolor, es correcto. Si es para terminar con una vida, sentamos un precedente, a mi juicio, que no se sabe las consecuencias que puede tener. Porque si estuviéramos en manos de, pues no sé, de personas, de gobernantes con criterios éticos, pues bueno, a lo mejor las cosas podrían ser de otra forma. Pero como estamos en un sistema en el que lo que prima es la economía y lo que prima es el mayor beneficio y el mínimo coste, eso lleva a una degeneración de la situación humana. Y, en mi opinión, el aprobar una ley de eutanasia permite, como he dicho antes, que la persona que la aplique la pueda aplicar con cierta alegría. Ya sé que se están tratando casos excepcionales. En España ha habido también varios casos extraordinarios de varias personas, 3 o 4, me parece recordar, que han sido vistas por toda la prensa, por la televisión, etc. Pero esos 4 o 5 casos que se han, digamos, expandido y aumentado, está bien, y es lamentable lo que ha sucedido y ha sucedido. Pero de ahí a que se haga una ley que regule el tema, yo pienso que el riesgo que corremos es muy alto. Es lo que decía antes. Empezamos matando o empezamos pidiendo que tal. Primero, una persona enferma y una persona en esos últimos trances es muy vulnerable. Basta, yo conozco familias que la madre de familia pues dice que ella se moriría con tal de no tener que aumentar el gasto para la familia y para que sus nietos pudieran estudiar y para no sé qué, para no sé cuánto. Todo eso es correcto y es encomiable. Pero de ahí a que se autorice a alguien, sea médico, sea juez o sea quien sea, a terminar con una vida, si estamos en contra de la pena de muerte y cada vez que en Estados Unidos se ejecuta a alguien, bueno, se ejecutaba, o cada vez que en algún país del mundo se ejecuta a alguien y eso nos abruma y nos, bueno, pues con mucho más motivo a una persona que, aunque esté en un momento de angustia o de dolor. Gracias, doctor Manuel. Doctor Germán, adelante. Gracias. La verdad es que me tensiono un poco para participar. De entrada, les muestro este documento, que son las instrucciones a mis médicos y familiares que llevé a la notaría hace un tiempo. Mejor dicho, yo pido la eutanasia y pienso que las leyes que buscan la eutanasia no obligan la eutanasia, sino que la permiten. Pido pues especialmente al conferencista su comprensión, porque yo, por ejemplo, valoro enormemente el trabajo contra el suicidio, tremendamente, y lo felicito y pienso mucho en ese teléfono de la emergencia, y, en fin. Pero discrepo totalmente de la aproximación a la eutanasia y diría unas frases que pueden sonar un poco fuertes. La primera, la mayoría de nosotros, por no decir ninguno, estaría vivo, estaría aquí, si no fuera por intervención, digamos, artificial del hombre, por progreso en vacunas, en toda cosa. La esperanza de vida, no voy a enseñarles a ustedes, lo saben más que yo. Hace N años, era 37 años o 35 o 30 y ha ido subiendo y subiendo. Entonces eso lo discutamos. La mortalidad infantil
ha disminuido enormemente en todo el mundo por temas de saneamiento y por temas de medicina. La pregunta sería, entonces, ¿Dios cambió de opinión? Hace 100 años le gustaba que los niños se murieran a los 5 años y ya no le gusta. En fin, por ejemplo, el teólogo Hans Küng, suizo, y pues un santo para mí, o una persona de una gran calidad ética, moral, la que sea, me consuela a mí pues como pecador ante Manuel por tener este documento. Creo que hay muchos elementos de tipo pues, real, objetivo y no utilitarista. En un país como Colombia, por ejemplo, y como España también, el admirado y ambicionado España, hay que escoger qué hacer. Y este tema ahora que llaman, ¿cómo se llama? Cuando hay que escoger el enfermo más grave o de más oportunidad de vivir, ¿cómo se llama esto? Lo menos malo, la elección de lo menos malo. No, pero hay una frase, una palabra sí, especial. Una palabra, sí, sí. Que el médico tiene que decir, hombre, ahora cuando hay una unidad de cuidados intensivos, démosle a esta persona porque esta persona tiene más probabilidad de sobrevivir que este otro, aunque este otro haya llegado primero. Digamos. Es lo que se ha hecho ahora es lo que se ha hecho ahora en el COVID. Triaje. El triaje, exacto. Entonces, yo sí diría que no deberíamos desgastarnos personas como nosotros en esto, dejar que la gente que lo decida y que nos ocupemos de lo otro. Por ejemplo, entonces decía, en esas prioridades no alcanzamos en Colombia y no digamos en Níger o en, bueno, cualquiera de esos países a tener recursos para nutrir a los niños, para evitar que los niños se mueran, y en fin, yo pensé también en el tema que me ha obsesionado a mí de la demografía, que a veces se toma como si fuera político y al cual llegué por trabajo social comunitario viendo las mujeres desnutridas. Y no soy yo la autoridad, pero sí pediría que el que no haya leído, por ejemplo, a la señora Gates, a Melinda Gates en su libro, una persona católica, convencida, practicante, que concluye, como lo concluí yo hace muchos años, que lo mejor que puede hacer por una persona, por 8 niños que están aguantando hambre en la India de una mujer que está desesperada, lo dijo Indira Gandhi, lo mejor que se puede hacer es que esta señora no tenga más hijos. En fin, esa es mi línea, les presento mis excusas, pero es también mi convicción, digamos, a la que he llegado después de muchos años, y fui amigo del Opus Dei, no fui nunca, digamos, miembro, pero sí estudié, me beneficié de las bibliotecas y las salas de estudio que ofrecía el Opus Dei en Medellín, y llego a esta conclusión, y no quisiera yo estar en la condición de una persona que inspira lástima, y menos en la condición de una persona que está demandando un esfuerzo enorme de los que lo quieren y del sistema de salud que no tiene cómo atender a otros con mucha necesidad y con posibilidades. Gracias. Muy bien, doctor Germán, por su presentación, por su posición. Vamos a conversar con los demás. Tenemos estas dos posiciones. ¿Quién quiere tomar la palabra? Augusto, adelante. Hola, ¿qué hay? Hola, buenas noches a todos. Pues, bueno, yo estoy en una posición intermedia, o tomando parte por los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista de Manuel, desde el punto de vista cristiano es evidente, ¿no? Si tú consideras la vida trascendente o el cristianismo como un valor trascendente dado, pues una discusión que es evidente que huelga, ¿no? Es así, y desde el punto de vista cristiano, pues no hay ningún tipo de duda, ¿no? Quería también hablar de los peligros que Manuel ha pasado de largo. Para mí el peligro fundamental de la eutanasia es convertir a una sociedad, no sé cómo se diría, eutanásica,
Esto es cierto. Es decir, con 14.000 millones de personas, por decir algo, se puede dar un tipo de eutanasia ética, además. Es decir, que la misma sociedad le parezca muy bien que hay que eliminar a determinados individuos para poder supervivir. Esto se puede dar, evidentemente, ¿no? También está el otro caso. El otro caso es que, como diría Cordeiro, con una longevidad máxima, es decir, individuos, vamos a poner, por decir algo, ¿no? 170 años, 180 años, ¿cómo se puede salir del sistema 1? Que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Quiero decir que en el futuro probablemente sea un tema bastante delicado y no sabemos cómo acabará. Esa es mi opinión. Así, mirando mucho al futuro. Entonces, diciendo, desde el punto de vista cristiano es evidente, pero me parece que ha sido Marta, ¿no? Marta ha participado y me parece que ha abierto un camino que es bonito, que es el del amor. Yo citaría a Machado, que decía que el principal talante ético es el de la bondad, que luego Aranguren lo persiguió y demás, ¿no? Este es un punto que es clave, porque yo, y ahora les contaré, creo que sí que en el fondo hay un punto de bondad, quizás en casos extremos, como decía Manuel, pero existe ese punto, no lo veo de otra forma, eutanasia. Yo creo que lo mejor que, bueno, no sé si ustedes han tenido experiencias de este tipo, de eutanasia o de estar al límite y demás, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer es dar mi experiencia, que ha sido extensa. He tenido la fortuna o la no fortuna de tener muchísimos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me extiendo un poco más porque creo que tenemos un poco más de tiempo, ¿eh? Y creo que es interesante para llegar a la conclusión. Por ejemplo, yo vivía en el centro de Madrid, muy cerca de donde vive Manuel, y tenía mis vecinos del lado, que era una madre, una abuela paralítica, una hija, la madre y un hijo que creo que era paranoico, ahora no recuerdo. Es decir, tú entrabas con él en el ascensor y parecía que no le podías mirar a los ojos porque parecía que le ibas a asesinar o hablaba con la televisión de este tipo, ¿no? Entonces, este hombre, en un agosto, pues se tiró desde el cuarto piso, que era donde yo vivía, al patio, abrió las ventanas y porque estaba tan angustiado de que su familia no podía vivir, ¿no? No podía vivir con él. Era una angustia perpetua. Era una angustia tremenda. Entonces, al final, el resultado final fue que el hombre, no sé si descansó o no, la familia salió viviendo allí y sí, la familia sí descansó, ¿no? Es un suicidio, fue tremendo. Y sigo. Yo tuve con mi padre, vamos, como son ustedes todos amigos, pues se lo cuento tranquilamente, ¿no? Con mi padre, con un cáncer de pulmón, que echaba el pulmón por la boca, literalmente. Entonces, al final, el límite, también habló de esto Manuel, ¿no? El límite es cuando los médicos, bueno, ¿qué hacemos? Porque se va a morir, es un desastre, ¿no? Entonces, dicen, bueno, si fuera mi padre, entonces se hacía, yo creo que ahora también se hace, ¿no? Que son los cuidados paliativos finales, digamos. Pero el cuidado paliativo final es difuso ya con la eutanasia, ¿eh? Es un campo muy difuso, ¿no? Porque cuando se empieza a poner morfina, por ejemplo, ya los médicos saben que lo que están es acelerando la muerte. Entonces, el final de mi padre fue entre todos, pues no sé si llamarle eutanasia o, pues no sé, cuidados paliativos o como quieran llamarlo, ¿no? Pero fue un poco drama y yo me alegro de haberlo hecho así. Es decir, el problema está cuando te encuentras en el momento que haces, ¿no? Pero lo haces por amor. Este es un punto clave, ¿eh? Quiero decir que no es un aspecto teórico, es que te lo encuentras. Y cuando te encuentras el problema, tienes que decidir, ¿no? Tengo otro caso, que es un caso muy curioso, un tío muy cercano, que tenía su testamento vital. Este hombre andaba por el monte con 80 años, y bueno, fortísimo y demás, y bueno, él tenía su testamento, le dio un ictus, se quedó paralítico, no podía hablar y tal, y su familia lo que hizo fue no obedecer el testamento. El hombre estuvo en una residencia no sé cuántos años, al final se murió, y la familia pues no supo nunca si había hecho bien o había hecho mal, ¿no? Son casos bastante dramáticos. Y luego tengo otro que es muy cercano, muy cercano, el más cercano que se puede tener, que ha sido un intento de suicidio, Manuel lo sabe,
hace un par de años. Entonces, cuando la mente les pasé al WhatsApp hace un par de días una idea sobre la eutanasia en caso de problemas psicológicos y demás. Bueno, en realidad yo hablo mucho con psiquiatras y lo que te dicen, bueno, es que muchas veces la gente cuando decide en el momento en el que está lúcido. Es una cosa que verdaderamente es tremendo cuando lo llegas a asimilar, ¿no? Y bueno, pues la mente no se sabe cómo funciona. Y el aspecto ético, en momentos muy puntuales y muy delicados, también es muy difícil de definir. No sabes dónde está la ética. Lo único que quieres es ayudar como sea. Entonces, resumiendo, desde un punto de vista estoy completamente de acuerdo con Manuel en la idea, desde el punto de vista cristiano es evidente, o sea, no hay discusión, quiero decir. También es fácil de rebatir, porque es fácil tan decir, oye, es que yo no soy cristiano, por ejemplo, ¿no? Entonces no me va. Pero bueno, desde un punto de vista ético y cristiano es evidente. ¿Que hay un peligro futuro? Probablemente sí. Un tipo de sociedad dominante que elija donde incluso la gente se suicide porque sea un valor increíble. Eso ya lo hemos vivido, ¿no? Con los kamikazes o con los árabes que se inmolan. Eso ya lo sabemos. Puede ser perfectamente. Y además ético. Desde el punto de vista de ellos es perfectamente ético. Y otra cosa fuera de la teoría es cuando te encuentras el problema al lado o en casa. Y eso es un drama y que hay que decidir, y normalmente mi experiencia es que se decide siempre con amor, y en eso estoy de acuerdo con Marta. Así que les he dado todas mis ideas sobre el tema. Perfecto, Augusto. Hay dos puntos que no convergen. Manuel, Augusto y Germán, pero que Germán converge en una situación de amor. Augusto también lo mencionó. No sé si Germán quiere añadir algo para responder a lo de Augusto, reforzar lo de Clara, una idea. Germán. Germán, si Hernán, a ti se te escucha bastante mal. Se corta mucho. Germán, si quieres, adelante. ¿Quieres dar alguna opinión al respecto? ¿A mí? ¿Me estás diciendo a mí? ¿A Germán. no? Germán. Ah, gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera hacer dos intervenciones. Una, si me permiten, un chiste y después una seria. El chiste va en la línea del peligro o de lo que puede venir. Yo diría que sí, existe el riesgo de que en algún país, en un momento dado, la eutanasia se pueda tornar obligatoria. Si fuéramos por este camino. El chiste, ustedes lo deben conocer, es muy antiguo. Decían hace 30 años que el homosexualismo había pasado de ser anatema, que no se podía hablar, a hablarse de él, a ser permitido, y que llegaría el día en que sería obligatorio, ¿no? Y casi que vamos más cerquita de este último punto que de los otros. La parte seria, y es muy para Manuel, y yo diría para todos, la encuentro en este libro del Dalai Lama, y no es que todo lo que el Dalai Lama escriba me gusta. Me leí recientemente unos y no me gustaron, y tiene problemas políticos y de otro tipo, pero este libro tiene un mensaje que es muy importante para lo que anotaba Augusto en cuanto a ese tema de que una ética cristiana versus una ética musulmana, para decirlo así. El Dalai Lama lo que dice es, cuando el mundo era completamente, digamos, separado, existía por allá Europa y por aquí tal, pero cuando el mundo está en lo que tenemos hoy, tenemos que encontrar puntos de confluencia, y las religiones, por eso se llama más allá de la religión, van a tener que encontrar puntos de entendimiento y no desbaratarnos por esa diferencia, ¿no? Del señor que piensa que estrellando un avión contra las Torres Gemelas está ganando el cielo y está matando 3.000 infieles.
Entonces, yo creo que una posición menos fuerte contra la eutanasia y más aceptándola como una situación que para muchas personas tiene sentido, ayudaría más al entendimiento en el mundo y a avanzar. No quiere decir que uno deba renunciar a principios para simplemente que haya buen entendimiento, pero yo sí creo que hay un avance científico que nos ha permitido vivir. Aquí estuvimos en una conferencia hace varios meses donde el doctor Cordeiro nos decía, nos mostraba este libro sobre estos temas sobre la vida ilimitada, sobre cómo cada vez se va encontrando posibilidades de que la gente viva muchísimo más. De modo que ese sería mi mensaje, pues, para terminar aportando algo en esta discusión que me parece interesante y pertinente por ser un tema del día. Tal vez un último punto, en estos días, mirando estos asuntos tan delicados que estamos viviendo y el temor que particularmente en Colombia tenemos en este momento de que el país caiga en el castrochavismo o que hemos sufrido o que hemos visto en Venezuela, un senador chileno, ante preguntas de este estilo, decía, hombre, yo prefiero concentrarme en los problemas de este tipo, dejemos que eso lo decida la legislación. Que digamos al presidente o al candidato que le dicen, bueno, usted está a favor del aborto, usted está a favor de la eutanasia, usted está... Entonces uno diría, él debería decir, hombre, yo tengo una convicción y voy a aportar lo que pueda, pero en esos temas que son de éticas diferentes, porque es que ese es el problema, y que tienen una connotación discutible, pues yo preferiría que fuera el Congreso, o sea, la mayoría, la que tomara una decisión, y no pretender que yo como presidente elegido tenga que tomar una línea dura sobre ese tipo de asuntos. Bien, bien importantes esas reflexiones. Florecita, me esperas un momentico, Sí, y señor. también Augusto, que de pronto Clara quiere agregar algo con relación a la anécdota que comentó. Clara, se te ve muy poco la cara, linda cara se ve poco. Hernán, yo diría que en la vida como que el término medio es como lo más aceptable. O sea, escuchar lo que piensan los de acá, los de allá, y uno decidir como o lo más conveniente, Bien, creo yo. Florecita, adelante. Gracias, don Hernán. Saludamos a la doctora Norma Elena de León Ojeda, desde México. Está en México ahora. Ha sido una preciosa, inteligente doctora que nos ha colaborado mucho y que participa con mucha frecuencia en nuestro chat. Inclusive ahí le mandé un diccionario de bioética para que se entretenga un poco. Adelante, Florecita. Muchísimas gracias, don Hernán. Feliz tarde para todos los participantes en esta reunión tan interesante. Al doctor Manuel Sabater, muchísimas gracias por su ilustración. La verdad es que lo que yo quiero decir es simplemente como una inquietud acerca de lo que significa en un momento determinado que un país decida que se legalice la eutanasia, porque de alguna manera siento que es algo similar a la legalización del aborto, solo que es prácticamente que no nazca ese ser en la parte del aborto y después de que ya ha llegado a una edad, de pronto ya nació y llegó a una edad muy avanzada y está muy enfermo o qué sé yo, entonces decidir que esa persona pues pueda optar por terminar con su vida y que haya un médico. Incluso ahora cuando la doctora Clara intervino en primer lugar y hablaba de que era un acto de amor y que habían llegado unos paramédicos a hacer la gestión, mi pregunta era, ¿los paramédicos pueden hacerlo?
así lo hubieran aceptado, o solamente eso es competencia de un médico, porque recién cuando mi hijo falleció estuve en un seminario de un médico que además también es psicólogo y estaba tratando de que manejaba un tema acerca de los duelos. Entonces allí había conmigo una serie de personas que teníamos duelos diferentes, duelos por pérdidas de algo material, de una separación, de una viudez o de una pérdida de un familiar en general, como en el caso mío. Y él decía que muchas personas llegaban al extremo de decidir terminar con sus vidas por encima de lo que fuera, porque no aguantaban más un dolor de ninguna índole, ¿sí? Fuera una pérdida o una enfermedad. Entonces ahí le quedan a uno como esas inquietudes. ¿Qué pasa si por cultura, por costumbres, por lo que sea, por idiosincrasia, como lo queramos llamar, la gente opta o el gobierno opta por apoyar y sacar adelante una ley que permita la eutanasia? Esa es mi inquietud, doctor Manuel. Le agradecería que usted me dé una luz acerca de eso. Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo. Adelante, doctor Manuel. Luego, Augusto. Estamos de acuerdo. En este momento, por ejemplo, en España, y supongo que en otras partes del mundo también sucede, hay muchos niños, pero muchos, que se están suicidando. Tan es así que el gobierno ha decidido tomar medidas en ese tema. ¿Por qué? Pues porque un niño es un espíritu frágil, es como de alguna forma como el del anciano, que ve a su alrededor que no hay horizonte, o que el horizonte que hay le resulta tremendamente gravoso, y entonces el niño, que tiene una vida por delante teóricamente, se suicida. Eso es un drama de tal calibre que no tiene justificación o no tiene explicación. ¿Por qué se produce eso? Pues porque ese niño está rodeado de un entorno en el que él, con sus cortas luces o sus muchas luces, deduce que no debe seguir viviendo. Entonces, en esa misma línea, es esa vulnerabilidad del mayor, que está ya en el último trance. Antes decía Augusto, con muy buen criterio, que es muy difícil distinguir entre un homicidio o una eutanasia y cuando se le da la morfina. Bien, lo que la ética cristiana establece es que si el añadirle o el darle un medicamento que alivia el dolor provoca indirectamente la muerte de esa persona, eso es correcto, porque eso no va contra la trascendencia del ser humano. El problema está en cuando lo que se inyecta es un veneno. Estamos con el tema pues, de los nazis en su momento cuando decidieron suicidarse, o de los, lo decíamos antes también, de los musulmanes que estrellan el avión contra las torres, o es decir, el no valorar la trascendencia de la vida y el que haya una ley que permita paliar o atemperar ese concepto básico de la vida, para mí es lo más grave. Es decir, que en un caso determinado, concreto y puntual, en un momento determinado, una persona, bueno, pues es asumible. No digo que sea correcto, porque a fin de cuentas es elegir entre varias cosas malas y se opta por la menos mala. ¿No? Pero no quiere decir que sea buena, es sencillamente la menos mala. Pero la trascendencia del ser humano, es decir, si nos olvidamos de lo que es una vida humana, antes explicaba, porque el genoma humano, o sea, las células que componen el ADN, o sea, la cadena del ADN, es una cosa que llega a 65 veces la distancia de la Tierra al Sol. O sea, lo que la historia o lo que las células en su supervivencia han tenido que ir desarrollando durante millones de años para llegar a producir un bicho o un ente como el ser humano. Bueno, pues que todo eso, mediante un acto de voluntad, como decía esta señora hace un momento, que se corre el riesgo de que el político de turno, como decía también he puesto un ejemplo, decida que vamos a eliminar, porque es económicamente más rentable y porque el dinero que tenemos que invertir en atender a esa persona podemos dedicarlo a hacer viviendas sociales, vamos a terminar con las personas de 98 años con 2 infartos y diabetes. Entonces el señor llega al hospital tan tranquilo y tan tal, porque le van a curar o no le van a curar, y de repente le inyectan una inyección a petición del médico, porque el médico piensa que es lo más adecuado, se lo cargan y otro tema. Bajamos el nivel y llegamos a las personas de 95 años con solamente un infarto y solamente un grado menor de diabetes. Y así vamos bajando hasta la edad que queramos, en el que ya creamos un mundo feliz, en el que toda la gente es alta, rubia, guapa y con los ojos azules. Entonces
eso es una inducción, o sea, es dejar una puerta abierta a una barbaridad en última instancia. Otra cosa es los casos extremos. Bueno, los casos extremos estudiese uno a uno, pues como cuando se dilucida si a un señor es culpable o sea, si esto es homicidio o asesinato. Hay atenuantes, hay eximentes, hay 1000 condicionantes. Un tribunal, formado normalmente por gente que sabe, decide que esto o lo otro. Pero para el común de los mortales, es decir, aquí el grupo este en el que estamos es un grupo intelectual de personas con bastantes conocimientos, yo diría medios altos, por encima de la media. Pero para el ciudadano de a pie, para el currito de turno, como decíamos en España, esto es una puerta abierta al mal. La broma, como decía antes el Germán, es que la abuela se ha roto la uña y para evitar que sufra la eutanasiamos. A ver, una gradación en todo. Es una broma, evidentemente, pero se puede dar el hecho. Es decir, yo pongo siempre un ejemplo muy gráfico sobre que no importa lo que suceda, sino cómo sientes lo que sucede. Pongo un ejemplo trivial y tonto, un poco machista además, de que hay un chico que se ha roto el brazo y le preguntan, ¿y cómo estás? Y dice, pues aquí estoy fastidiado porque me he roto el brazo y tal. Y al lado hay una niña que se ha roto una uña, y dice, ¿cómo estás? Pues destrozada porque no puedo salir con mis amigas, porque no sé qué. Entonces, no es lo que sucede, sino cómo se interioriza lo que sucede. Entonces, en esa interiorización, esa persona que está denostada o que está se interioriza que para ella es mejor morir, es cuando o se suicida o pide la muerte. Si hay un atisbo de esperanza, yo he vivido, vamos, aparte del teléfono de la esperanza, en mi entorno próximo, he tenido varios suicidios de personas, pues como decía antes, en la que el dolor de vivir era mayor que el temor de morir. Y se han suicidado. Uno se ha colgado, el otro se ha inyectado un no sé qué y la otra se ha tomado barbitúricos. El hecho es que, digamos, en la sociedad, desde el punto de vista, vamos a decir, de formación y de información a la gente, hay que volver otra vez a la trascendencia del valor de la vida humana. La vida humana es algo especial, es una excepción en el universo. Hoy por hoy, con los conocimientos que tenemos del universo, la vida está reducida a la Tierra, a la química del carbono y a 4 cosas más. Pero somos vamos a decir así, un bicho capaz de autoconocerse y capaz de conocer lo que sucede fuera. Y es una evolución natural para llegar a este extremo. Augusto es partidario de los ciber y de la mezcla información y que llegará un momento en que seremos todos listísimos, hablaremos tropecientos idiomas y nos entenderemos maravillosamente. Ojalá y sea así. Pero en cualquier caso, la vida, es decir, la trascendencia del ser humano es hoy por hoy el único valor que tenemos, formal, reconocido, trascendente en última instancia. Bien, Manuel. Augusto, sí. 2 minuticos para darle la palabra luego a la doctora Norma Elena de León, que le está pidiendo. Quería un comentario de pasada que hacia lo que habló Flor. Me parece que la de eutanasia, por lo menos aquí, es un requisito imprescindible que la persona que quiere morir lo pida. Me parece que además de forma fehaciente, que es un tema importante, ¿eh? Es decir, es él el que decide y lo deja de alguna forma escrito o dicho y además de forma fehaciente. Ahí es la diferencia, lo que comentaba con Flor, porque en el aborto no decide el que va a morir. Y eso es importante. Están decidiendo los demás por él. Y eso para mí es un tema clave, ¿eh? Luego, yo creo que lo que al final se decide es si la trascendencia o no de la vida frente a la libertad. Es decir, ¿el individuo es dueño de su vida, sí o no? Este es el punto de la filosofía al final. Porque, claro, es o por el contrario, el grupo puede decidir por él. Este es un tema, para mí, clave. Y ese es desde el punto de vista, porque hay varias visiones aquí también, desde el punto de vista del actor principal, desde el punto de vista del ayudante, que puede tener también un punto de egoísmo. Desde el punto de vista del ayudante, para mí no me cabe ninguna duda que es un acto de amor, porque no hay de otra forma. O sea, o es asesinato o es un acto de amor. Pero el tema clave que yo solo quería decir esto es un punto de libertad o de trascendencia.
¿Se es libre para elegir sobre la propia vida o no? Es solamente eso. Doctora Norma Elena, adelante. Ay, muy buenas tardes y una disculpa que entré un poco tarde pensando que no teníamos diferencia de horario. Entonces, bueno, este es un tema bien controvertido que a mí me fascina desde el punto de vista médico y también bioeticista, ¿no? Porque en mi trabajo he tenido que trabajar también justamente con este tipo de situaciones, sobre todo en las prenatales, porque bueno, soy genetista clínico y el asesoramiento genético prenatal incluye mucho esta parte que se está tratando, que sería una especie de eutanasia donde el bebé no decide, ¿no? También hay que estar a veces sentado en esa silla y ser parte de ese tipo de decisiones que son bien difíciles y que no podemos tomar los profesionales tampoco por la persona. Somos responsables solamente por dar toda la información que esas personas requieren para tomar su decisión. Pero hablando de la eutanasia específicamente, yo pienso que aquí hay un triángulo importantísimo en el que hay que revisar tres actores. Básicamente, una es la persona que lo solicita, que obviamente tiene que estar en plena conciencia para tomar esa decisión. Las razones por las cuales esas personas lo solicitan generalmente están muy ligadas a situaciones emocionales no bien, diríamos que tratadas, valoradas o contenidas. Y digo situaciones emocionales porque cualquier dolencia física, cuando se aplica una buena estrategia de cuidados y se cultiva una ética del cuidado, sí tiene una repercusión diferente para el estado de esa persona relacionado con su vida o no. Entonces, esa persona que lo solicita, sí es cierto, tiene que estar en plena facultad para solicitar ese, diríamos que servicio, ¿no? Pero hay que observar también al actor que es el profesional. Y yo siempre como médico me he preguntado por qué tengo que ser yo quien tome si quien haga. Yo no me entrené justamente para eso, ¿no? Quien tome la decisión de quitarle la vida a una persona. Y ahí entran varios conceptos interesantes que ya se han ido platicando, ¿no? Como lo que es la responsabilidad del profesional, como lo que es el error médico, es decir, que esta parte, el error médico y la negligencia médica, que estaría, por ejemplo, en suministrar un opiáceo en una dosis más alta, pero ahora eso se hace con dolo, es con conocimiento de causa, y ahí estoy practicando un homicidio asistido, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos detalles, que el médico realmente se forma más que para conducirse y para acompañar, que es la función fundamental del médico. Nos entrenan en otro pensamiento, que es el pensamiento de salvar. Entonces, el pensamiento de la salvación y el del acompañamiento no van de la mano, es decir, están totalmente, diríamos que divorciados. Entonces, ahí como profesionales digo, hay cosas que digo, ¿por qué el profesional? Realmente no nos entrenamos para quitar vidas, nos entrenamos para acompañar dignamente la vida de las personas, ¿no? Debía ser el supuesto. En realidad nos entrenan para curar. Dice que curar, porque en realidad no curamos nada. Y carecemos también de una formación en cuanto a lo que tiene que ver con el acompañamiento emocional de las personas. En eso estamos devastados, la he ido buscando yo personalmente por interés, muy personal, justamente por trabajar con estas cosas. Y hay otro tercer actor en este triángulo que es la familia y la sociedad. De eso depende muchísimo el curso que tome es decir, la eutanasia como tal. Porque cuando hay un buen acompañamiento familiar y social en la ética del cuidar, debe haber una disminución en la solicitud de el cuidado de lo que es lo sagrado de la vida. Entonces, ahí yo creo que sí hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Esa es mi modesta opinión. No sé si... Y sé que, bueno, me perdí parte, después prometo verlo todo bien y escribo mis comentarios en el chat. Perfecto, doctora Norma. Vamos a ver quién pide la palabra. ¿Quién pide la palabra?
gustaría que usted escuchara el caso del doctor Germán Botero. Me gustaría mucho, no sé si Mario quiere hablar. Mario, ¿quieres hablar, Mario? Yo, hay una frase que recordé ahorita que estábamos platicando, ¿no? De una canción de Pablo Milanés, que hay una parte que dice, no somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Y era justo para hablar sobre la parte esta que socialmente se hizo, por ejemplo, yo soy natural de Cuba, ¿no? Y hubo una etapa de mucha discriminación a las personas homosexuales, a las personas con pensamientos y actitudes diferentes. Y esa era una frase justa para ese momento social que se vivió. Y yo siento que dentro de la eutanasia es una frase muy a tono, ¿no? Es decir, que habría que valorar y poner límites en esa petición de terminar la vida, considerando que realmente no somos Dios. Bien. Y que estamos. Mario, adelante, es una Mario. puerta. Sí, Hernán. Mira, yo considero varias cosas. La primera, la vida es un don de Dios. Nosotros no nos podemos olvidar, como sociedad colombiana, como sociedad europea, española, que nosotros tenemos una cultura cuyas raíces éticas están sembradas en el texto de la enseñanza de Jesús de Nazaret, que entre otras cosas hizo algo que es muy importante, la segunda alianza con todos los seres humanos, y nos legó un mandamiento, que es el mandamiento más poderoso del que podemos tener desde el punto de vista del poder energético, del poder universal, para constituir con el tiempo y con el conocimiento que vamos teniendo una sociedad cada vez mejor. Yo considero que el filum humano, desde el punto de vista como lo plantea Teilhard de Chardin, el filum humano, nosotros conocemos varios aspectos de su comportamiento y lo podemos comparar con el comportamiento de otros filum naturales, de otras especies, y nos damos cuenta que ese filum trata de realizar en un momento dado una realidad, de realizar un modo de ser que será eventualmente el punto de partida para una nueva fase de vida, una nueva fase evolutiva. Nosotros, en términos de evolución cultural, vamos para atrás. Yo considero que el futuro de la sociedad humana, con base en la fuerza del amor aplicada como debe ser, es una sociedad humana integrada, asociada, en donde nadie tiene por qué sufrir en soledad sus dolores y sus angustias. Vamos hacia atrás. Yo considero que las decisiones que se toman en una situación de ignorancia, en una situación de arbitrariedad, en una situación de falta de ética, de materialidad, como la estamos viviendo ahora, es una decisión que tiene mucho de error. Yo considero que nosotros como personas debemos considerar el problema de ese tipo de decisiones como la eutanasia, como la prevención como el aborto. Esas son decisiones que en el fondo a la larga son funestas. Son funestas. Nosotros nos hemos equivocado profundamente como cultura en desarrollar armas nucleares, mecanismos bélicos, estructuras militares destinadas a la destrucción
de los recursos y de las energías que por otro lado algunos hombres de buena fe han logrado invertir en formas de energía neoentrópica, positiva, para el bien de la humanidad. Y estamos a puertas de una extinción nuclear. Yo creo que esas decisiones pueden ser equivocadas y nosotros tenemos que considerar nuestra culpa, nuestra responsabilidad en cuanto al deterioro de la iniciativa de los seres humanos que tienen que tomar ese tipo de decisiones, incluso a nivel de la política. Tomar decisiones equivocadas es natural y es natural también del hombre, pero nosotros no nos podemos fijar en el error, sino tratar y acatarlo, sino tratar de salir de él. Perdónenme si soy demasiado dogmático, pero esa es mi manera de pensar. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tu participación. Entonces, vamos a darle paso, si le parece, a Germán y a Norma, para que dialoguen un poco, porque Norma no alcanzó a oír lo que decía Germán, y lo de Germán hay que hacerle una acotación interesante, porque es un punto de vista muy valioso. Adelante, Germán, adelante, Norma. Oh, yo creo, Luis tiene la mano levantada hace un rato, yo creo que es más lógico que hable Luis, ¿te parece? Sí, lo he visto, la mano levantada. ¿Cuál es Luis? Luis Javier. Fernando. ¿Quién tiene la mano levantada? No sé. Yo la acabo de levantar, pero realmente no voy a participar todavía. Gracias. Bueno, ok. Germán, ¿vas a decir algo? Luis Montoya. Luis Montoya. Fernando Montoya, adelante. Bueno, gracias. Muchacho joven. Yo espero ser igual de prudente, pues, y utilizar las palabras tan exactas como hizo Germán, ¿cierto? Yo estoy del lado, pues, de Germán, tengo ese argumento. Y yo soy abogado, como te dijo Hernán Manuel, yo soy abogado y pues lo interesante de esto es que uno pues desaprende también, porque el punto mío va a ser netamente legal, ¿cierto? Yo tomo como el enfoque mío es legal, pero entonces aquí uno tiene que desaprender precisamente ese enfoque legal y meterle otro tipo de enfoque, que ese es lo maravilloso pues, de este tipo de conversaciones. Mi punto de vista legal, yo veo un error o una contradicción incluso en los mismos argumentos, ¿cierto?, que presenta Manuel, porque cuando se indica que la ley permitiría no valorar la vida, que la ley, que esa prohibición, ¿cierto?, permitirlo haría que se dé una puerta abierta, que se den esos mismos casos y que entonces más bien evaluar cada caso extremo, ¿cierto?, porque los hay y eso lo hay como lo mencionó ahorita Clara, ¿cierto?, y que entendí que Manuel está de acuerdo en sus casos excepcionales. Entonces, esa misma, ahí es donde yo veo la contradicción, ¿cierto?, la contradicción de ese mismo argumento, porque es que, ¿por qué no mirarlo al contrario? ¿Por qué más bien no permitirlo, ¿cierto?, dejar abierta la posibilidad de que la gente elija, ¿cierto?, que no se está obligando a la gente a hacer eso, simplemente se está dejando la puerta para que elijan, y más bien los casos específicos, ¿cierto?, esos mismos casos específicos, los casos extremos que son lo que menciona Manuel con la puerta abierta, pues coaccionarlo, ¿cierto?, porque la ley lo permite. Es que la ley ya tiene una ley que es la prohibición de matar al otro. Eso en todas las legislaciones ya está regulado, ¿cierto? Entonces la regulación ya está. Por lo tanto, ese argumento, cuando
cuando dicen no, es que se permite esa puerta abierta, y más bien cuando hay casos específicos, vamos ahí sí que entre, haga un estudio, un equipo médico o un estudio, la legislación o un centro de pensamiento o alguien del gobierno. Me parece que es antes cerrar muy restrictivo, y que es como cuando le enseñaron en penal que es la norma penal, es tirar una norma, pero el sistema penal debería de solo elegir con una ganzúa quién es el delincuente y no tirar a todo el mundo o procesar a todo el mundo por delincuente y que después cada uno pruebe si es inocente o no, ¿cierto? Entonces me parece delicado ese punto, y por eso hoy veo esa contradicción, y lo veo ahí desde el punto de vista regulatorio, y por eso digo, en mi caso, pues en mi posición es, frente a la norma regulatoria, es permítanlo, ¿cierto? No se está obligando a nadie a hacerlo, simplemente es permitirlo. Ya cada quien elegirá, y cada caso, en caso tal de que se esté permitiendo, de que se está dejando esa puerta abierta, o se esté dando esos casos de que entonces todo el médico estará dando algo para que la gente se muera, que ya también sería un tema muy conspirativo y muy más allá, pues entonces ahí sí se regule, o que esos casos se investiguen eso y lo penalicen, ¿cierto? Penalicen esos comités de ética médica. Por eso yo creo que también ya está muy, muy regulado eso. Y ya también desde el punto de vista pues filosófico, a mí me gusta mucho, ya usted lo mencionó, el epicureísmo, ¿cierto? Con Séneca en la vanguardia, y pues Séneca en unas cartas a Lucilio, ¿cierto? En las cartas a Lucilio hace un acercamiento a este tema, y les voy a leer un pedazo, es muy corto, pero pues que trata de esto, y me parece muy acorde con lo que estamos hablando. Entonces él dice: no abandonaré la vejez en el caso de que me conserve íntegro para mí mismo, pero íntegro en aquella parte más noble. Por el contrario, si comienza a perturbar mi inteligencia, a desquiciarla en sus funciones, si no me permite ya vivir, sino respirar, saltaré fuera de un edificio descompuesto y ruinoso. Me rehuiré con la muerte, la enfermedad en tanto sea curable y no perjudicial para el alma. No me haré violencia con las manos a causa del sufrimiento. Morir así supone ser vencido. No obstante, si me doy cuenta de que he de sufrir constantemente el dolor, partiré, no por causa de él, sino porque me va a poner obstáculos para todo aquello que motiva la vida. Es débil e indolente quien a causa del sufrimiento decide su muerte. Necio quien vive para sufrir. Esto, como se lo digo, lo dice Séneca, y pues ahí es donde él dice que si uno está en un edificio, uno debería tener el derecho y la posibilidad de que, como si está en un edificio, ¿cierto?, en llamas, salir por la puerta. Entonces dice, si el cuerpo de uno está como en un edificio, como en llamas, uno tendría derecho a salir también de ese cuerpo, pues a favor como de esa decisión, porque es realmente pues la decisión. Así dejo pues por sentada mi posición. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Luis Fernando. Sumamente bien. No sé si el doctor Manuel quiera participar. Germán y Norman van a tener el diálogo. Bueno, yo quería decir, a ver, cuando la bien. doctora que intervino antes decía que efectivamente la gente cuando en su entorno, cuando una legislación es blanda, vamos a llamar así, o permite determinadas cosas, es como una autorización implícita, no explícita evidentemente, a una serie de, lo que decía antes, es una puerta abierta a un abismo, que evidentemente la gente puede optar por abrir esa puerta o no abrirla, pero el hecho de que ya esté entreabierta es un riesgo alto. Es un riesgo alto para una sociedad como somos en este momento los 7.500 millones, no sé cuántos somos ya de habitantes de la Tierra, en el que cada vez la gente es más consciente, o bueno, se está induciendo que los bienes son escasos, que puede haber un momento en el que, de hecho se está fomentando eso, en el que los niños, como decía antes, lamentablemente no es que se fomente que los niños se suiciden, pero que los niños españoles se están suicidando. ¿Y por qué? Pues porque no ven horizonte. Entonces,
si esa sociedad ha permitido construir una estructura en la que un niño no ve un horizonte, pues aquí hay algo, como decía antes el otro señor, hay algo que rectificar, es decir, nos estamos equivocando, estamos construyendo un mundo absurdo, un mundo, bueno, pues eso, que nos va a llevar de alguna forma a esa extinción. Desde el punto de vista legal, decía antes el abogado, que efectivamente la ley no es que te induzca, no induce evidentemente, pero si se quitan problemas o cortapisas, si decía antes también la doctora, ¿quién me obliga a mí a acabar con la vida de alguien? Pues efectivamente nadie puede obligarla, es decir, no es correcto, a mí no me pueden obligar a nadie a matar a alguien. Si incluso cuando, por lo menos en la legislación española, si entra un ladrón en tu casa e intenta clavarte un cuchillo y tú se lo clavas a él, tú eres el culpable y no el otro que te quería clavar el cuchillo, porque él solamente tenía voluntad. Tú, en cambio, has ejecutado el acto. Tú sí eres culpable porque le has clavado el cuchillo. En cambio, el otro solamente tenía la intención o la voluntad de clavártelo. Hay todo un panorama abierto, yo diría, en el que la base o la cosa que no podemos permitir es el que se diluya o se disminuya la validez de la vida humana, o por el sufrimiento, o por el dolor, o por lo que sea. Porque si no, en la Roca Tarpeya se despeñaba a todos los niños o a todas las personas que nacían con algún problema. Que nacía cojo se le despeñaba, que nacía tuerto se le despeñaba. Entonces, bueno, pues es lo mismo, es decir, a la persona que está ya en el último momento se la despeña. No quiero decir que sea. Otra cosa es cuando uno hace un testamento vital y en plenas facultades mentales, intelectuales y demás, decide. Muy bien, en ese caso, esa persona cometerá un problema o tendrá un problema de conciencia, no lo sé, pero puede hacerlo. Es decir, la libertad humana es incluso para contradecir las cosas. Es decir, tenemos libertad hasta para contradecirnos. Pero en la vida de una persona, es decir, en mi vida cambiante y en la vuestra, cada uno de nosotros, hoy pensamos una cosa, mañana otra y pasado mañana otra. Hay veces que tenemos un pensamiento recurrente, permanente y estable. Eso sería una excepción. Pero en general, mi yo de hoy no tiene que ver nada con mi yo de 20 años y con mi yo de 40 años. Es un yo diferente. Soy el mismo, evidentemente, pero no pienso lo mismo hoy que hace 20 años o 25 o 30 o 40. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar. Y para mí el concepto básico es que la vida humana es trascendente, inalienable, única y a proteger. En determinados casos, bajo determinadas circunstancias, bueno, pues sí, pues puede analizar, se puede determinar, se puede valorar, pero en general, como norma básica elemental, hay que respetar la vida. Si respetamos la vida de los patos y de los conejos y de las moscas y de las hormigas, ¿con cuánto motivo no habrá que respetar una vida humana? En este momento en el que las mascotas forman parte de la familia. Con el debido respeto y cariño. A los bichos, a mí me encantan los bichos. ¿Quién quiere participar entonces? Pues bueno, Hernán. Sí, Hernán, adelante. Adelante, Hernán. Realmente ahí nos vamos entrando ya en temas de religión. Y, pues, por ejemplo, a Manuel yo le diría pues que obviamente el ADN de un chimpancé también va de la Tierra al Sol no sé cuántas veces. La diferencia del ADN del chimpancé con el nuestro no es un 1 por 1000, pues. Y ya para más construcción y aprendizaje, pues los que no hayan leído artículos o hayan escuchado algunas de las entrevistas de Hans Küng, el teólogo alemán, que a sus 80 y tantos años tiene presente la eutanasia como su problema, porque él dice nadie debe soportar lo insoportable, y él se duele de un compañero que perdió la mente. Lo que leyó Luis ahora, la perdió antes de poder tomar la decisión. Desde ese punto de vista, una legislación razonable de pronto podría evitar suicidios, porque una persona racional que siente que está entrando en un peligro de perder su capacidad de decidir por sí mismo, entonces tomaría una decisión, digamos, precautelativa, en lugar de esperar a que un profesional que no debería ser forzado contra la conciencia, para decir lo que dice Norma, o sea, no debería, eso de la objeción de conciencia se acepta. Y ya que han contado algunas anécdotas, la más cercana que yo he tenido a la eutanasia es la de una amiga
mejor dicho, la esposa de un amigo que la recibió hace menos de 6 meses aquí en Medellín, después de luchar enorme, una persona relativamente joven, digamos de 65 años o algo por el estilo, luchando por la enfermedad, buscando soluciones en otros países, buscando soluciones en la mejor medicina del mundo, hasta que la persona dijo, no soporto más. Y la anécdota que me contaron importante fue que se presentaron a un centro de salud muy católico, inclusive con mucha influencia del Opus Dei. Y los tipos estudiaron el caso de ellos con mucho detenimiento, les dieron todo el interés, los escucharon, los convencieron de todo, bueno, hicieron junta de todos los tipos de juntas y al final le dijeron, hombre, les dijo el médico, yo podría alegar objeción de conciencia, pero conociendo la situación de ustedes, la seriedad de ustedes y la real situación de esta señora, una señora que estaba hablando, que no estaba prostrada en una cama, podía reírse, pero estaba teniendo una vida sumamente deficiente y afectando la vida de mucha otra gente. Ella insistió y como anécdota casi jocosa, el médico le dice esto y le dice, bueno, hemos decidido aceptar y te vamos a prestar ese servicio que para mí es muy difícil prestártelo, de modo que por favor decidan la fecha. Y la señora le dice, bueno, entonces mañana. Y él, ¿cómo así? Pues sí, mañana, yo quisiera que fuera mañana, es mi mayor deseo. Bueno, así lo hicieron. Entonces, ese es mi caso más cercano, pero sí he leído bastante a Hans Kuhn, lo he escuchado en las entrevistas y es un tema que me ha preocupado siempre porque ese final de la vida demasiado deteriorada es mala. Obviamente proteger la vida ha cambiado para todos, inclusive para los animales, casi de una manera exagerada. Algunos amigos que han querido al perro más que lo que quieren a un hijo, le han aplicado la eutanasia al perro. Pero ya obviamente hace unos años era aceptable que inclusive los reyes mataran elefantes, pero ya después era inaceptable que los mataran, ni los reyes. De modo que yo creo que hemos avanzado, me ha parecido interesante, como decía Luis y todos, pues, tener este tipo de discusiones que creo que se ha perdido mucho la oportunidad en el mundo de discutir desde perspectivas diferentes, casi antagónicas, pero con altura y con argumentos. De modo que les agradezco mucho y al doctor Manuel en particular le agradezco mucho que y a Augusto, pues que como usted dijo, lo haya traído del pelo. Espero que no se haya arrepentido de haber aceptado por lo que hemos conversado aquí, pero como digo, yo creo que todo eso contribuye al crecimiento, digamos, intelectual o al menos social o comunitario de todos nosotros. Muchas gracias. Bien, es un acercamiento entre lo que dice la doctora Norma, lo que dice Germán. Estoy viendo que la discusión está tomando un rumbo interesante. No sé si la doctora Norma tiene algo para decir. Luego le damos la palabra a Ignacio y luego a Augusto. Doctora Norma. Perdón, sí, perdón, casi que me tengo que despedir porque tengo un compromiso ahorita a las 5, entonces eso, todo lo que ha comentado Germán, estoy muy plenamente de acuerdo, ¿no? Sobre lo que es la objeción de conciencia. Ahora, el kit de la cosa está cuando hay una condición de dependencia y se solicita la eutanasia porque hay una condición de dependencia en la persona. Entonces ahí, cuando el sujeto todavía no es, es decir, en ese momento no es consciente y la ha solicitado desde antes, habría que ver desde el punto de vista jurídico cómo procedería, ¿no? Es como el derecho a que no me intuben, a la no reanimación, se comportaría casi igual, ¿no? En ese caso, igual estoy trayendo un tema que yo sé que se va a debatir, ¿no? Después, pero en realidad es una de las partes más interesantes de la solicitud de eutanasia, ¿no? Si la persona desde antes puede hacer como una especie de testamento de si cayera en ese tipo de condición donde pierde la capacidad para discernir y para poder decir si verdaderamente no quiere vivir así, y ahí sería como, bueno, pues cómo le hacemos, ¿no?
desde el punto de vista jurídico, diríamos, porque ya ahí esa persona está en total dependencia y realmente quien puede solicitar sería la familia, como este caso que acaba de platicar Germán, ¿no? Es decir, conociendo, claro, la persona estaba en conciencia en ese momento, ¿no? Pero habría que ver qué pasa con una persona que tenga Alzheimer, que tenga una demencia, que tenga una enfermedad degenerativa que vaya perdiendo la capacidad de la cognición, ¿no? La capacidad de decidir por sí mismo. Eso ahí es un temazo, ¿no? Para debatir. Gracias, mi doctora, por su presencia también. Ignacio, adelante. Primero que todo, darle felicitación al doctor Manuel por esa hermoso escrito que nos leyó y que fue muy claro. Yo como ingeniero civil me atrevo a sacar una fórmula, como los ingenieros siempre digamos a dar como una regla general. Es que tanto la eutanasia como el aborto se deben prohibir totalmente, pero como la sociedad tiene que resolver algunos casos particulares que están fuera de lo normal, porque lo normal es vivir sanos, con ese concepto de solucionar el problema, tanto se tiene que legislar algo sobre la eutanasia, en casos especiales como hemos oído ya en muchos, como también el aborto. El aborto hasta ahora habían 3 condiciones que se permitía el aborto, pero actualmente esta semana se está discutiendo de dejarla libre. Eso es un gran error. Se tiene que prohibir como una fórmula, prohibir las 2 y ser tan inteligentes para que en caso de eutanasia y aborto se crean las condiciones. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Ignacio. Adelante, Augusto. Sí, se me oye, ¿verdad? Sí, adelante. Se me oye, ¿verdad? Sí, yo quería, después de oír hablar a Norma, bueno, un poco recapitular, ¿no? Yo en la intervención que tuve antes, lo que intenté fue dejar enfocado el problema de la dualidad entre trascendencia, que citó Manuel desde el principio, y libertad. Yo creo que eso es un punto clave. Un poco hay que elegir, o hay que, entre las 2 posibilidades, que son las 2 posibilidades de fondo de la filosofía al final, ¿no? Bueno, elegir un camino, buscar un camino. Y ahora, después de Norma ha sacado la segunda parte que yo quería hablar de ella, ¿no? Que es el tema de los actores. Ella ha hablado de los médicos, es médica y ha hablado de los médicos, ¿no? Yo antes también hablé del actor principal, que es el que desea morir, del actor que yo consideraba que actúa por amor, que no necesariamente es un médico, puede ser un médico o no puede ser un médico. Nosotros aquí en España hemos tenido muchos casos de que ha sido la mujer, de que ha sido un amigo, ha habido distintos casos, ¿no? Que yo creo que este sí es una actuación por amor e indiqué que, en palabras de Machado, ese es el talante ético, o sea, para mí tiene una importancia enorme. Y luego hay un tercer actor que es el médico, efectivamente. Lo que quiero decir, claro, el médico puede ir a favor de corriente, que es lo que ha indicado, que ellos están para ayudar, no para matar de alguna forma, ¿no? Para sanar, no para matar. Bueno, el asunto, resumiendo, es que frente a una cuestión concreta, a un problema concreto, desde mi punto de vista, existen distintas éticas. Y eso crea una incertidumbre. Depende cómo se vea, desde el prisma de cada uno debe tener sus posibilidades y su libre albedrío frente a esto. Es decir, no existe una norma, no existe nada más que la bondad. Y cada uno debe actuar como crea conveniente. Diversas éticas para mí, y deben ser todas respetadas. Eso es lo que voy a decir. Por un lado, trascendencia y libertad, que es un tema, y por otro, la relatividad de la ética frente a un caso concreto. Correcto, Augusto. Hay un punto de vista que quisiera tratar para ver si logramos conseguir para la próxima reunión una persona que nos ayude en esto. Para mí en este momento el problema de la eutanasia es que está unida a todo un plan, a todo un sistema de ideología de género.
Y a través de ese plan de ideología de género, está metiendo la eutanasia, metiendo el aborto, se está metiendo las diferencias no naturales, todas esas cosas se están metiendo y es necesario revisarlas, no a la luz de ese plan, sino, como se ha revisado aquí la eutanasia hoy, a la luz de la dignidad humana. Adelante, Manuel, con sus conclusiones para que terminemos, porque ya son las 5:53 de la tarde aquí en Colombia. A ver, para concluir, es decir, efectivamente hay un plan trazado, hay una agenda mundial, diríamos, lo que es el mecanismo de la globalización, que tiene 3 ejes básicos, como muy bien has enumerado, que es por una parte eliminar la vida de los nacientes y la vida de los agonizantes. Por otra parte, introducir todas las ideologías de género, que en última instancia lo que están socavando es el valor de la familia, que es la cédula primaria de la sociedad. El bicho más trivial, el león y la leona, tienen sus leoncitos. Luego el león se va, pero la leona cuida de sus leoncitos. Entonces, en la medida en que se destruye o se estropea o se entorpece la labor de la familia, se está logrando el objetivo que decía antes, es dejar al individuo frente a el poder. El poder entendido como un poder del Estado, como un poder de la ciencia, como el poder que se quiera. Eso es un error estratégico importante, como decía otro señor que estuvo hablando antes, de que nos estamos equivocando en la forma de concebir al ser humano y en la forma de concebir a la humanidad en su conjunto, es decir, en la forma de concebir al individuo y al conjunto humano. Y luego, lo que decía Augusto, efectivamente, que es el problema de siempre, de la trascendencia y la inmanencia, es decir, de la inmediatez y de lo trascendente, que efectivamente chocan continuamente, pero bueno, ahí está la mente humana en nuestra corta o gran capacidad intelectual para ir dirimiendo o decidiendo. Digamos, el caso general, el haber hecho un caso o el haber planteado unas cuestiones generales para resolver unas cuestiones puntuales y concretas, desde mi punto de vista es un error. La gente aspira a vivir, no aspira a morir. Entonces, efectivamente, que se deje morir, pues sí que se deje morir, que se pongan los cuidados necesarios para facilitar esos últimos instantes. El límite probablemente, como decíamos antes, en el que al inyectarle una inyección de morfina, la consecuencia es que esa persona va a morir, pero no se inyecta con el objetivo de matarla, se inyecta con el objetivo de paliar. Aquí estamos con las intencionalidades, que es otro capítulo interesantísimo para determinar la bondad o maldad de los actos. Es decir, la persona que dispara y no quería matar, pues ha cometido un homicidio involuntario. La persona que dispara para matar ha cometido un asesinato. Entonces, todos esos matices, a fin de cuentas, regulan la estructura social. Y ahí es donde hay que poner, en mi opinión, el esfuerzo. Es decir, en no permitir que esos ideólogos de la globalización nos lleven a un derrotero en el que nada tiene importancia, todo vale, lo importante es la economía y el reparto de los bienes escasos de la tierra, frente a la importancia de la vida, que es algo que ha costado muchísimo de producir en la tierra. Y si hubiera vida por ahí en otros lugares que no conocemos, pues tantísimo mejor, porque habría contrastes de vida. Y de otra parte también, la eutanasia, tal como está regulada, es decir, que sea una petición voluntaria, formal, no en un momento de angustia o de ansiedad, como decía la doctora, porque claro, en un momento de angustia, pues una persona se quiere morir. Cuando me duele el estómago, pues pienso, ay, qué mal estoy, no sé si voy a sobrevivir. Y luego resulta que a la media hora o a los 3 días se te ha olvidado que tenías un dolor de estómago. Por una parte, es decir, primero, que la puerta abierta me parece un error. Que haya casos que se estudien, faltaría más, pues claro, evidentemente, y cada caso puntual, resuélvase cada caso puntual, pero no facilitando las cosas, es decir, no poniendo, o sea, vamos a decir así, a disposición del más media unas opciones que a fin de cuentas no están facultados o no tienen la posibilidad de decidir. Vuelvo otra vez al tema de la trascendencia y de la inmanencia. Efectivamente, mi libre albedrío me lleva a, y a su vez tengo que respetar las cosas más importantes de la vida. El segundo mandamiento de la ley de Dios es cuida al prójimo como a ti mismo, es decir, ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues en la medida en que uno se ama, tiene que cuidar al otro. Y en ese cuidado está precisamente el del más débil, el del más necesitado, el del niño no nacido, o el del feto, o el de la
el perrillo que está ahí. Y ahora, bueno, con esto pienso que termino ya el paro, si no esto ya es demasiado largo. Es Gracias, importante. doctor Manuel. Germán estaba pidiendo la palabra. Adelante. No, sí, pero me da pena insistir mucho, pero ya, verdad, yo sí creo que a algunos, por lo menos a mí, me deben sacar de la lista de los que seguimos un lineamiento o una cosa mundial. ¿No? Yo, sinceramente, pues ustedes dirán, es que a uno lo pueden condicionar, pues entonces uno podría decir, lo mismo pasa con las religiones, lo mismo con cualquier cosa. Sinceramente, ha sido una búsqueda o un encuentro más bien de estudio, de pensar y de ver casos y de sentir que lo que acabo de decir, y creo que pues lo que dije ahora y lo que dice Hans Küng, lo dice tanta gente que no están manipulados por nadie, que hemos llegado a pensarlo, que entendemos que la humanidad, el Homo sapiens viene de hace 2.500 millones, 2.500 años, ¿cuántos millones de años? Y el cristianismo lleva 2.000 y el judaísmo lleva 5.000 o lo que sea, pero no le meter la religión constructivamente, tratar de entender que puede haber maneras de pensarlo. Hay obviamente límites, porque como decíamos, los señores que estrellaron los aviones contra la Torre Gemela lo hacían por religión, porque están convencidos de que están cumpliendo con la orden de Alá y se están ganando ¿cómo es el cielo? Entonces, si así lo piensa un cristiano o lo piensa un musulmán o lo piensa el que sea, no es, todos los demás se esfuerzan de decir, esa no es la esencia de la religión, eso no lo dijo Cristo, pero hay fanáticos que lo ponen de ese tamaño. Entonces, en mi caso digo, no soy casi que no me gusta ninguna de las teorías conspirativas que hay ahora, que las vacunas, que el COVID y hasta que la Tierra es plana, no me gustan, pero en este caso sobre todo entender que mucha gente llegamos a esos temas por convicción sana y buscando, digamos, la verdad y lo mejor. Perfecto, perfecto. Sí lo hemos entendido en el caso tuyo. Yo personalmente lo he entendido de esa manera. Es una decisión tuya, muy pensada, muy racional, muy propia de ti. Vamos a dejar entonces aquí, agradeciéndole muchísimo al doctor Manuel su participación, su trabajo anterior a la reunión del grupo, a cada uno de ustedes su participación, a Luis Alfonso, a Ignacio, Luis Javier Novoy, Mario Saldarriaga, Augusto, Germán. Y los invitamos, ya tengo un contacto con una doctora que está en el movimiento Provida, es una mujer muy hermosa, por cierto, una abogada y es claramente femenina, no feminista, y es muy atacada por las feministas. Yo estuvo hablando en el Congreso del Ecuador, ella es de allá, explicando que no se debían aprobar unas leyes que estaban propuestas dentro de esa teoría o ideología. Muchísimas gracias. Si tienen algo para agregar, por favor, agréguenlo. Si no, nos retiramos. Muchas gracias a todos y ha sido un placer comentar. Luego. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Adiós, mi querida doctora Clara. Muchas gracias, Hernán, y a todos los compañeros. Gracias. Javier, no te vas. Gracias, don Hernán. Muchas gracias a todos. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Feliz tarde, noche para todos. Así es. Bueno, Florecita, hasta luego. Adiós. Chao. Mario, adiós. Hasta luego. Oye. Hasta luego, doctor Hernán, gracias. Aquí estoy, Hernán. No alcanza a salirme. Ya.
Yo aquí tuve compañía de la novia del hijo mío, que es médica, y me iba explicando muchas cosas. Aprendí mucho. Bueno, ¿por qué no participaste? Porque pues no es mi especialidad y el enfoque, digamos, yo si hubiese participado sería para entrar un poquitico más la cosa, porque pensaba, por ejemplo, en una cosa muy en el tema filosófico, que el tema filosófico fundamental es si la vida merece ser vivida o no, ¿cierto? Que si la vida tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido, hay quienes opinan que podríamos y deberíamos suicidarnos, ¿cierto? Si la vida no tiene sentido. Pero no quería como meter ese enfoque, porque el sentido se le puede dar desde el punto de vista religioso, el sentido se puede dar desde el punto de vista filosófico, el sentido se puede dar desde el punto de vista personal. Y no hubiese eso hubiese llevado a una discusión muy general, y yo creo que aquí se están tocando casos muy particulares. Yo inclusive cuando se publicó el artículo de esta semana del BBC, empecé a hacer unas observaciones y quería escribir algo sobre cuál es la función fundamental del médico, etcétera, etcétera, pero decidí como que no hacerlo, pero mejor voy a ver si de pronto hago una reflexión sobre este tema que tratamos hoy, y te pediría el favor que le diga al doctor Manuel si nos comparte el escrito, porque el hecho de que se haga de un enfoque cristiano universal, considerando el cristianismo como un hecho histórico, no le quita méritos a la reflexión cristiana, sino que es un elemento más a discutir, como si hubiese existido un tratamiento médico o una reflexión de otro filósofo no cristiano, etcétera, que aporta una visión sobre la vida. Entonces eso tampoco hay que descalificar la ética cristiana porque no se es cristiano, sino que se plantea una ética cristiana que le da un sentido a la vida, que es un hecho histórico, y entonces hay que tomar posición frente a ese hecho histórico también. Bien, habría que buscarlo más bien desde el punto de vista de una ética universal, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que estaba diciendo Germán, cuando decía que había de distintos tipos de ética, y esa es, digamos, la inquietud también que reflejó Boyan cuando hablaba de las diferentes experiencias. Yo también, por ejemplo, cuando mi padre estuvo ya en las últimas, que estaba prácticamente con oxígeno, me tocó cuidarlo la noche anterior a su muerte, ¿cierto? Y él se quitaba el oxígeno y yo el pie se lo colocaba, ¿cierto? Pues yo no quería que se me muriera a mí ¿cierto? Por lo menos, porque uno abriga la esperanza de que de todas maneras se recupere, pero me recuerdo que al día siguiente llegó llegó el médico y nos dijo, vea, ya él murió de poco. Dijo, tiene tal nivel de contaminación en la sangre y en el cuerpo que ya el cuerpo no responde. Entonces, ¿para qué lo sostenemos artificialmente? Dejemos, pues, digámoslo, ya, él llegó ya a su límite, su cuerpo ya no va a revivir, pues, por mucho que hagamos en la clínica. Entonces, no lo sometamos, como había sido una ocasión anterior, a unos tratamientos mucho más agresivos. Él estuvo, por ejemplo, conectado a una máquina de respiración artificial varios días en una crisis anterior. Y yo pues sabía que si ya no voy a poder, que es como un pulmón externo, pero si ya los pulmones de él no respondían, inclusive con las medicinas y todo, era porque el cuerpo mismo nos estaba diciendo que ya había llegado a su límite, que ya no había posibilidad